Muy bien, queridos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de reforzamiento. Desde ahora sí pueden colocar presente en el chat para que queden registrados la asistencia. Matías, sí, muy bien, excelente. Ahora sí presente, ¿verdad? Entonces, comencemos porque la clase de hoy día nos vamos a centrar en el contexto de producción como concepto y en la contextualización de la novela que tienen que leer ustedes, la mini novela podríamos decir, porque se caracteriza como una novela corta, La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ya? El objetivo va a ser analizar un extracto de esta novela, que es La Metamorfosis, ¿cierto? Y su relación con el contexto de producción. Eso es lo que vamos a hacer principalmente hoy. Entonces, para comenzar, tenemos que recordar que cuando nosotros queremos analizar un texto, realizamos ciertos pasos para poder desarrollar su estudio. El primero de ellos, obviamente, es la lectura directa y tratar de comprender la historia, ¿verdad? Posteriormente, una vez que ustedes comprenden el hilo argumentativo, realizan un análisis, me imagino yo, ¿cierto? De la novela que están leyendo, en este caso un análisis literario, donde van a considerar algunos conceptos importantes que sirven para poder interpretar posteriormente la novela, porque la interpretación es una habilidad ya superior, donde uno busca darle un significado o un sentido a esos elementos que el autor está poniendo en juego para la construcción de su relato, ¿ya? Y aquí es donde nos vamos a detener un poquitito. Esta habilidad nosotros la hemos visto en clase, que es analizar, ¿ya? Y aquí le voy a preguntar a la Leandra, Leandra Serralde. Leandra, ¿estás ahí? Leandra, ¿estás ahí? Recuerden que ustedes van validando la asistencia con su participación. La Leandra al agua. Ya la Francisca, Panchita Veloso. Francisca. Sí, mis, Muy bien, Francisca. Francisca, ¿usted se acuerda más o menos de qué es analizar? como revisar los detalles de forma delicada, por decirlo así. O sea, como tomar los detalles más pequeños para... Segmentar. Ya. Miren, los dos tienen bastante razón. Francisca nos habló de los detalles, ¿cierto? Y Matías dijo segmentar, que son dos palabras clave. Cuando hablamos del análisis, hablamos de la descomposición, ¿cierto? Del elemento o del objeto que nosotros queremos estudiar. ¿Para qué lo descomponemos? Para poder observarlo y estudiarlo en más detalle, ¿cierto? Como decía su compañera. En este caso, acuérdense que yo les había puesto esta carita desarmada, porque la idea es que cuando nosotros realicemos un análisis, no estudiemos el objeto completo inmediatamente, sino que lo separemos en sus partes y observemos cada una de ellas por separado para que después, al momento de querer interpretarlo, realicemos, perdón, una relación entre esos objetos separados. En este caso, lo que nosotros tomamos cuando queremos analizar una novela, tenemos que analizar los conceptos de análisis literario. En este sentido, recuerden, teníamos a los tipos de narradores, los cuales los dividíamos en dos grandes familias, ¿cierto? Los homodiegéticos, que son los que están dentro de la historia, y los heterodiegéticos, que son los que están fuera, ¿ya? Aquí hay que tener mucho ojo porque la elección del narrador por parte del escritor va a ser fundamental quizás para transmitir el mensaje, ¿ya? Existen algunos escritores que utilizan el narrador en primera persona porque lo que buscan es acercar al lector a la historia, ¿ya? Y hacerlos sentir como que están dentro de la historia. Hay un escritor chileno que logró llevar muy bien a cabo esto con su novela Hijo de Ladrón, estoy hablando de Manuel Rojas, y él lo que hace en Hijo de Ladrón es acercarnos a la vida de un delincuente. ¿Por qué? Porque resulta que el protagonista de esta historia es un ladrón. Y para que nosotros sensibilicemos con él, utiliza este narrador en primera persona, ¿ya? Que nos ayuda un poco a interiorizarnos en los pensamientos de este personaje, que por lo general en la vida cotidiana nosotros lo vemos súper lejano.
Otro elemento importante en el cual ustedes se deben fijar es el conflicto, ¿cierto? El conflicto que corresponde al problema que va a enfrentar el protagonista o los protagonistas de la historia. También tenemos el tratamiento del tiempo, ¿ya? El tratamiento del tiempo que tiene que ver con las anacronías temporales, los saltos que se hacen dentro de la historia, ¿ya? Vamos a tener historias que van a utilizar mucho la analepsis, ¿cierto? Para volver al pasado y tratar de explicar alguna situación que está sucediendo. O, por ejemplo, lo que pasa mucho en las novelas de misterio, donde se parte desde el final de la historia, nos encontramos con un crimen y lo que hace el investigador es ir retrocediendo, ¿cierto? Para poder ir reconstruyendo esa historia. Entonces, además del tratamiento del tiempo, tenemos los personajes, ¿cierto? Los cuales van a ser en sí un objeto de estudio porque van a representar distintos aspectos de la sociedad, vamos a tener características estereotípicas en los personajes, así como también vamos a tener características atípicas, es decir, que rompen con todas las estructuras normales de la sociedad. También los personajes, recuerden que nosotros lo podemos analizar según el nivel de protagonismo. Si son protagonistas o son personajes secundarios, son simplemente personajes incidentales, o también los roles que cumplen dentro del relato. Si son antagonistas, protagonistas, ¿cierto? Son compañeros del protagonista, hay distintas formas de poder clasificarlo. Y finalmente tenemos un elemento que si bien no está dentro de la novela, queridos, sigue siendo importante para poder analizar una obra, que es el contexto de producción. Y en esto, eso es lo que nos vamos a detener hoy día en nuestra clase de reforzamiento. Muy bien, ¿qué es el contexto de producción? Y aquí vamos a entrar de lleno. Cuando hablamos de contexto de producción, de hecho la misma palabra lo dice, hablamos de el momento en el cual se produce la obra, el momento en el cual se escribe. Ojo aquí, diferenciar entre contexto de producción y el espacio, ¿ya? Ay, que no lo puse arriba. El contexto de producción, estamos hablando de la vida y obra del autor en el momento en el cual escribe esta obra, ¿ya? Mientras que el espacio responde al lugar en el cual están los personajes, ¿ya? Lo que son cosas bastante distintas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a componer, podríamos decir, el contexto de producción? Tenemos la biografía del autor, ¿cierto? Tenemos que conocer un poco acerca de su historia, cuáles son sus creencias, en qué país habita, porque también tiene que ver mucho con las relaciones sociales que él va a establecer, porque probablemente parte de esa historia también se logre plasmar en la novela y nosotros podemos comprender un poco más por qué él plantea dicha visión, ¿ya? Otro elemento importante es el contexto sociocultural. Todos los autores y autoras escriben en un momento de la historia determinado, en una sociedad determinada, y no se van a ver exentos de eso, sí, ¿ya? Van a plantear como una cierta reacción con respecto al entorno en el cual viven, ¿ya? Y es fundamental comprenderlo, sobre todo, chiquillos, cuando nosotros leemos clásicos de la literatura, porque a veces los clásicos logran prevalecer en el tiempo no solamente por la temática, que puede ser una temática universal, sino también por lo que significó en su época, ¿ya? El adelanto artístico, técnico también, que se llevó a cabo durante su época gracias a esa obra, ¿ya? Por eso es tan importante el contexto sociocultural para comprender el valor de las obras literarias, porque a veces hay obras que nosotros sentimos súper lejanas, que encontramos muy fome, pero una vez que conocemos el contexto de producción, logramos comprender por qué esa obra se sigue manteniendo a través del tiempo debido al cambio que significó en su época, ¿ya? Y otro elemento importante es la corriente literaria. Y aquí, si bien a veces nos cuesta un poco más comprender las corrientes literarias, también es fundamental en algunos casos, sobre todo en la época del siglo XX, donde las corrientes literarias como que se ven, a ver, ¿cómo decirlo? Se ven más fuertes dentro de la literatura o más reconocidas, ¿cierto? Porque ellas mismas se adscriben como corriente literaria, es decir, se ponen el nombre, ¿ya? Pero las corrientes literarias corresponden básicamente al movimiento estético que van a seguir los autores, ¿ya? No es lo mismo leer una obra de surrealismo que leer una obra realista. Vamos a tener obviamente
características distintas en cada una de esas obras, por lo tanto es bastante importante saber un poco de qué se trata la corriente literaria que va a seguir el autor para poder comprender también la propuesta estética, artística y la temática que va a querer trabajar, ¿ya? ¿Se comprende un poco hasta aquí el contexto de producción? Dedito para arriba, igual lo vamos a ver después. Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. Very good. Entonces, continuamos. El contexto de producción de la metamorfosis, en eso vamos a indagar un poco hoy día. Vamos a partir con la biografía del autor a modo general, ya no nos vamos a adentrar en toda la vida de Kafka, simplemente en algunos aspectos importantes. Tenemos este autor que vive, ¿cierto?, entre 1883 y 1924, los cuales son una fecha bastante importante porque vamos a tener un periodo que se va a ver afectado por una guerra que deja catástrofe en Europa al menos. Hay que reconocerlo como un escritor bohemio, ¿cierto?, que escribió la mayoría de sus novelas en alemán. Y esto es fundamental. Dígame, Ignacia. ¿Qué significa bohemio? Ah, ya, perfecto. La bohemia, chiquillos, tiene que ver con un movimiento estético, ¿ya? De los artistas a finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX y XX, donde el artista básicamente era reconocido como un sujeto que le gustaba la noche, ¿cierto? Las salidas constantes, vivía en torno al arte, no trabajaba. La bohemia se reconoce dentro de esa época. La característica del sujeto bohemio es como el sujeto nocturno, ¿ya? Por lo general los escritores y los artistas se reunían en café literario básicamente a crear, era como su oficina de estudio, podríamos decirlo, ya tiene que ver con eso. En este caso, ¿qué es lo que pasaba con Kafka en particular? Hay que considerar que él pertenece a una familia judía, lo cual es bastante relevante porque él vive en Europa, es judío, ¿cierto? Y ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial se ven bastante afectados, aunque a él no le tocó vivir directamente la Segunda Guerra Mundial, sí fue víctima de ciertos prejuicios y conoció un poco el padecimiento del pueblo judío, lo cual también se ve en algunos aspectos reflejados en su obra, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con el quehacer y los trabajos. Deme un segundito, me voy a conectar porque parece que me estoy descargando. Estamos en vivo e indirecto, ¿no se nota? Por acá. Listo. Ya, queridos, continuamos entonces. Contexto sociocultural, ya me estaba adelantando un poquitito. Perdón, se me olvidó destacar algo. Quiero destacar este espacio que tiene que ver con sus estudios de química. Yo lo puse acá, aunque él estudió oficialmente como químico 2 semanas, ¿ya? Pero tenía un profundo interés por la química y la historia del arte, que finalmente es lo que termina estudiando. ¿Y por qué lo quiero recalcar? Porque esto sí se va a ver dentro de su obra, ¿ya? Su obra sí se va a ver marcada por ciertos fenómenos que se explican a través de los estudios químicos que él tuvo en la época. Otro elemento importante que tiene que ver con el contexto sociocultural y que ya se lo fui adelantando un poco, tiene que ver con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, por la cual sí se vio afectado, los adelantos tecnológicos, ya los cuales se van a ver también reflejados en su novela. Nos vamos a encontrar con espacios totalmente nuevos, como por ejemplo el ferrocarril, que si bien para nosotros no son adelantos tecnológicos, la energía a vapor en esa época era full tendencia y que sí marcó mucho a esta sociedad. Y también obviamente el cambio de la visión sobre los trabajos, ¿ya? Tenemos trabajos que están mucho más regularizados, que tienen que cumplir horario, estamos en una sociedad más industrial, por lo tanto la mano de obra es una de las temáticas que se va a ver bastante fuerte en distintas obras literarias de la época, y especialmente esto que tiene que ver con una corriente filosófica, con el surgimiento del existencialismo, que corresponde a una corriente que nace en base a la visión que se tiene del ser humano en la época. Los pongo en perspectiva. Primera Guerra Mundial, tenemos naciones que se ven muy, muy afectadas, que se ven prácticamente destruidas.
se ve también que pese a todos los adelantos tecnológicos, el ser humano ha utilizado esos adelantos tecnológicos básicamente para ir incrementando su riqueza, ¿cierto? Y para ir destruyendo también el medio en el cual vive. ¿Por qué les digo esto? Porque el existencialismo nos habla justamente del pesimismo que existe en torno a la noción del ser humano, de cómo él se está autodestruyendo. Ya habla mucho también del carácter solitario que caracteriza en la época al ser humano. Uno de los representantes más importantes del existencialismo es Nietzsche, y la gente que se ha podido aproximar un poco a la filosofía de Nietzsche, que habla acerca de la teoría del superhombre, del tema de la moralidad, ¿cierto? Cómo se ha ido desmoralizando y que es algo normal, ¿cierto? Como una característica del sujeto de la época contemporánea, va a marcar fuertemente también la literatura, en este caso de Kafka, ¿ya? ¿Cómo lo vemos? Porque Kafka es uno de los pioneros en la fusión de los elementos realistas con los elementos fantásticos. Lo atractivo de las historias de este señor es que básicamente lo que buscaba él retratar son conflictos paterno-filiales, es decir, relación padre-hijo, ¿cierto? Que se ven a veces destruidas en estos contextos como de crisis y depresiones sociales, la ansiedad, el existencialismo que mencionábamos antes, ¿cierto? La brutalidad física y psicológica en los personajes, la culpa también, habla mucho del tema de la justicia, de los crímenes que se cometen y cómo los sujetos llegan a sentir la culpa. También utiliza mucho la filosofía de lo absurdo, que ustedes lo van a poder ver en el relato. Hay cosas que aparentemente son como incomprensibles, que no tienen sentido, pero que finalmente, si lo logramos apreciar en una perspectiva amplia, le vamos a encontrar sentido a la crítica social que él quiere hacer, probablemente, porque todo eso va a depender de nuestra interpretación. También critica mucho la burocracia. Ya nosotros hablábamos un poquito antes, les mencionaba sobre el tema de cómo se han ido formalizando los trabajos, pero el hecho de que se vayan formalizando los trabajos y que surja la institucionalidad, nos trae este elemento de la mano, que es la burocracia, el tema del papeleo, ¿cierto? De cómo se tramita o por ese afán de querer formalizar al sujeto, se le convierte más que nada en un papel, más que observar la humanidad misma, ¿ya? Y eso, con eso tiene que ver la burocracia. Y también tenemos algunas transformaciones espirituales que en esta obra, bueno, si bien no se ve directamente como espiritual, vamos a lograr ver cómo se transforma el ser humano, aunque a él lo lleva al extremo en este caso. Estas atribuciones, estas temáticas, llevó a acuñar el término kafkiano, ya que se utiliza bastante en el español para describir, situaciones insólitas o absurdas o angustiosas, ¿ya? Porque obviamente la obra de Kafka se caracteriza por eso, por mostrarnos situaciones tétricas, podríamos decir, absurdas e insólitas, que pasan solamente en estos relatos, ¿ya? Son obviamente situaciones con las cuales él se pudo haber inspirado en la sociedad, pero que las lleva al extremo. Y de eso vamos a hablar hoy día también a través de esta novela que construye entonces en 1915, que es La Metamorfosis. Entonces, para eso, mis queridos, primero vamos a realizar una lectura silenciosa de 15 minutos. Yo les voy a poner aquí en el chat el texto en PDF para que puedan leer 15 minutos. Lo más probable es que alcancen a leer desde la página 1 a la 8 y después, de manera grupal, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de narrador se presenta y qué posición tiene este narrador dentro del relato? Después, explica cuál es la problemática que debe enfrentar el protagonista y cómo se relaciona con las temáticas señaladas anteriormente. Señaladas anteriormente, estas, ¿cierto? Conflictos paterno-filiales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica de los personajes, la culpa, la filosofía del absurdo o la burocracia. Ya ustedes pueden elegir algunas de las temáticas, explicarlas cómo se ven reflejadas hasta ese momento en la novela corta, por si acaso. Y después, cómo era la vida del protagonista, explica su relación con el trabajo y la percepción que tiene hacia él, es decir, hacia el trabajo. Muy bien, queridos. A ver,
Deme un segundito, Muy bien, querido, vamos a hacer la revisión entonces ahora de la actividad, ahora ya que se juntaron con sus grupos, ¿cierto? Están claritos con las respuestas, me imagino yo. Así que ahora vamos a ver la resolución de esto. Y vamos a empezar con el equipo número 1, que estaba compuesto por, le digo inmediatamente, Quesada, Berríos, Zarralde y Drago. Chicas, ¿quién de ustedes va a hablar? Puede ser cualquiera, por si acaso. Javiera Berríos. ¿Está ahí la Javiera? Galá. Oh, cabrón. A ver el Diego, ya que estaba ahí. No, profe, no. No, es que yo no la voy a decir también. Que la tiene que decir mi compañera. Ah, ya. Es que aparte el micrófono no me servía, así que de pasada. Estabas probando. Sí. Muy bien. El grupo de Fernanda Quesada, Javiera Berríos, Leandra Zarralde y Magdalena Drago. Alguno de ustedes tiene que representarlo porque si no se van a quedar sin el ticket, chicas. ¿Hay alguna o se van al agua? Última oportunidad para ese grupo. O todavía no vuelven, parece. Todavía no vuelven a nuestra sesión. Por eso está... No, no se escucha, chiquillas. La Javiera está escribiendo por el chat, pero no se escucha si es que están hablando. No, no se escucha lo que dice. No, nada de nada. La primera era el omnisciente y heterodiegético, Ya, perfecto. porque mostraba como lo que él pensaba, pero a la vez estaba fuera de la historia. Ya, muy bien. ¿Cierto? Tenemos un narrador que está posicionado fuera del relato y que nos va a contar un poco la historia de este protagonista que está viviendo una situación bastante particular, ¿cierto? Muy bien, ahí se salvó el grupo. ¿Qué me contestó ahí? No alcancé a ver. Lafer Quesada. Fernanda Quesada. Ya, muy bien, Fernanda. Excelente. Después, el grupo número 2, necesito que me conteste solamente la primera parte de esta pregunta. Explica cuál es la problemática que debe enfrentar el protagonista. El grupo número 2 estaba compuesto por Vázquez, Zúñiga, Castillo, Jara y Leiva. Ya yo lo digo. Ya, dígalo. Que se había despertado y que se estaba convertido en un monstruoso insecto que por la descripción parece ser un escarabajo. Ya, justamente. Muy bien, ¿cierto? Y que no había podido lograr llegar al trabajo. Ya, esa era como la mayor problemática que tenía. De hecho, mucha de la descripción en realidad habla acerca de esta responsabilidad que él tiene, ¿cierto? Del trabajo, de cuánto la necesita y no puede cumplir con porque resulta que Gregor, que es el protagonista, despierta convertido en un escarabajo, ¿ya? O se está empezando a convertir en realidad en un escarabajo. Nota sus Sí, porque patas, todavía podía ¿cierto? hablar. Exacto. Sí, nota sus patas, ¿verdad? Tiene ya parte como del caparazón o del cuerpo, ¿cierto? Como gigante. Así que está como en pleno cambio, en plena metamorfosis, ¿cierto? Que es el cambio o la transformación. ¿Ya? Muy bien, el grupo número 2. Vamos con el grupo número 3, que está compuesto por Ramírez. Ramírez no entró al grupo, ¿o sí? Ramírez, gente del grupo número 3, no alcanzó a entrar Sí, Ramírez. había entrado al último a mí, no sabía qué se tenía que hacer. Se me había ido el internet. Ah, ya, perfecto. Ya, súper, no hay problema.
Ojo, que la gente que no alcanzó a participar en su grupo, como Benjamín, va a tener que subir las respuestas ya a la plataforma. El grupo número 3, entonces, Daniela Maldonado, Ignacia Arteaga, Josefina Loyola, alguna de ellas que contesta la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se relaciona dicha problemática que tiene el protagonista con las temáticas antes señaladas? Yo mis, Ya, dígame. o sea, como usted dijo, yo me acuerdo de lo que anoté acá, que Ujú. Kafka siempre tenía como una transformación, que siempre quería mostrar una transformación, aunque aquí fue una manera, no sé si un poco más fuerte, más brusca, más notoria. No era una Ujú. transformación psicológica, era tanto psicológica como física. Exacto. ¿Cierto? Y bueno, a medida que ustedes vayan avanzando en el relato, se van a dar cuenta que este personaje, Gregor, que está fuertemente marcado por el tema de la rutina laboral, parte de su transformación tiene que ver también con las relaciones familiares que ha ido estableciendo, con las personas que él mantiene, porque él mantiene a toda su familia, y lo que demuestra Sí, de también hecho, es por qué él se ha ido convirtiendo en esto, ¿cierto? De Ha ido hecho, cambiando. yo me leí un poco más el libro porque ya lo había empezado. Ujú. Él en una parte menciona que a su papá no le puede ni siquiera ver la cara cuando está transformándose. Exacto. Va a tener un Y su rechazo de mamá y las su hermana personas de la siempre eran los que familia. le ayudaban, entonces no quería pedirle ayuda al papá. Ujú. Sí, de hecho, en un ahí momento decían en el texto que era como una condena. Sí. también. Bueno, ahí vamos a tener que tratar, o van a tener que tratar de descubrir en realidad a qué se debe esto, ¿ya? Yo le mandé un segundo link a uno de sus compañeros con la novela, que ahí el texto se ve un poco más largo, se ve de 130 páginas, pero es porque está la letra bastante grande, ¿cierto? Y hay una interlínea importante, por eso se ve más aumentado. Para que no les dé pereza leerlo, porque en realidad lo que pasa aquí es como, son cambios bastante bruscos que se dan dentro del relato, ¿ya? A medida que este sujeto se va transformando, hay que observar cuáles son las reacciones de los personajes, cómo se comporta la familia también con respecto a él, ya no todos van a tener la misma reacción. Hay también un cambio no solamente de este personaje, sino que también hay un cambio de la familia, porque era una familia, podríamos decirlo, un poco parásito de él en algún momento, porque todos vivían de él, pero cuando él sufre este cambio, se enferma, la familia tiene que cambiar de actitud. Ya no puede simplemente vivir de él porque él no puede mantenerlo, sino que ellos tienen que tomar como las riendas de su vida, y ahí hay que observar también qué es lo que pasa con este personaje. Algún desenlace muy triste para algunos. Entonces, ¿cómo era la vida del protagonista? Nos vamos aquí con, y aquí ya estuvimos dándole bastante datos, ¿cierto? Al grupo número 4. Y aquí le digo inmediatamente por quién estaba compuesto: por la Antonia Cristi, Castillo, Romero y Aravena. ¿Alguno de ellos que pueda decirnos cómo era la vida del protagonista hasta ese momento? A Yo partir de... mis, Ya, dígame. ya, o sea, la vida era como ajetreada Ya, y, o sea, que siempre tenía la misma rutina. eres Entonces, rutinaria, ¿cierto? sí, entonces por eso como que él a eso le dio ansiedad, o sea, Ujú. según lo que creo, y también que era súper preocupado por su familia y como después también sale que como que la familia no le devuelve la mano. Claro, Y porque además cómo ahora que, lo va a mantener, ¿cierto? Y en la sí, familia no tiene como esa respuesta recíproca, podríamos decir. ujú. Y Muy también que bien, en el trabajo se siente como un esclavo. exacto. Acuérdense de la vida rutinaria que yo les mencionaba antes, los cambios, este tema de cómo se va formalizando el trabajo, pero a mediados de esa formalización también se desentiende un poco de la relación que existe entre el trabajo y el ser humano. Simplemente se le ven como una especie de números, ¿cierto? Que tienen que producir más. De hecho, al protagonista lo van a buscar, lo va a buscar un apoderado que es del trabajo, ya que son como esta especie de gerente, y lo va a buscar el mismo día que faltó, siendo que él nunca faltaba. ¿Ya? Estamos ahí hablando ya de una presión laboral que también se está criticando dentro de la historia, además de la vida rutinaria, por supuesto, que eso es como uno de los elementos que más se destacan porque habla a cada rato de la rutina al inicio del relato. Muy bien, y el grupo número 5
el grupo número 5, que está compuesto por Cofré, Diego Galás, Decar, Escobar. Necesito que me responda la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la percepción que tiene el protagonista con respecto a su trabajo. Cualquier integrante Yo del grupo número 5. Ya, vamos. Oye, las mujeres han sacado la cara hoy día. Nosotros vimos que el protagonista era como que todo el tiempo hacía lo mismo en su trabajo, pues, y él era como súper como responsable y siempre estaba al pendiente de todo, pues. Ujú. Y bueno, al final su vida de trabajo se ve afectada por este cambio, ya que así él se veía dificultado para ir a trabajar, pues. Exacto. Ahora, la percepción que él tiene como del trabajo ya es como que está un poquito ya aburrido, ¿cierto? Del Siempre, trabajo. siempre tenía la misma rutina. Exacto. El tema de los viajes, de hecho, él habla mucho de que al principio le encantaban los viajes, porque era algo llamativo, pero claro, cuando tú lo empiezas a hacer siempre, en Se realidad, aburre. sí, en realidad ya comienza a aburrir. Y le voy a preguntar al último grupo, que es el grupo número 6, que está compuesto por Romero, Ramírez, Juan Luis, tenemos acá Cartagena y Paredes. Vamos a volver un poco al tema de la problemática, chiquillos. ¿Qué otra problemática ustedes pudieron detectar que se veía reflejada en esta primera instancia? Cualquiera del grupo para que los represente y tengan su ticket. ¿Cayó el grupo número 6? ¿No hay ninguno de los integrantes? Diego Romero, Javiera Ramírez, Juan Luis, Rocío, Cartagena. ¿Alguien que quiera responder? ¿Qué otra problemática o temática vieron reflejada en ese extracto del texto? ¿Quién va a sacar la cara por este equipo? Están pensativos. ¿Qué sucede? Dice que la mayor problemática que encontré era que era muy responsable con el trabajo y eso es lo que más le problemaba. Ya, eso era como uno de los elementos que más destacaban, ¿cierto? Dentro de la historia. Ojo con esos chiquillos porque son claves. Son elementos que posiblemente van a entrar dentro de la evaluación, ya para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, esta clase va a ser clave para que a ustedes les vaya muy, muy bien dentro de su evaluación de comprensión lectora. A mí no me interesa solamente que ustedes rescaten los elementos que se extraen de manera literal, sino que también puedan interpretar la historia, ¿cierto? Y analizarla. Y para eso obviamente tenemos que tener un manejo de cada uno de los elementos que se van a presenciar de construcción literaria, como por ejemplo el tipo de narrador, el espacio en el cual se encuentra, el cambio, la evolución que tienen los personajes, ¿cierto? Hay que estar muy atentos de eso para poder responder la prueba. Entonces, voy a sintetizar un poco ya lo que ustedes dijeron a partir de esta revisión. Recuerden que el contexto de producción responde a la vida y obra del autor, ¿cierto? O al momento histórico en el cual se construye la novela y cómo se ve reflejado en la novela de Kafka principalmente tiene que ver con lo que ustedes han mencionado, ¿cierto? Toda esa crítica que se hace a la rutina, a la cosificación de la persona, a el tema de la normativa laboral, ¿cierto? La presión laboral, son elementos que Kafka logra visualizar en su época y que plasma también en su relato. Lo mismo pasa con el cambio. Obviamente él lo lleva al extremo, ¿cierto? Y nos presenta una mutación, una metamorfosis absolutamente drástica, pero también eso tiene que ver con el cambio que ha ido teniendo el ser humano y con la corriente del existencialismo, ya que es bastante pesimista con respecto a lo que cree que se ha ido convirtiendo el ser humano, producto también de estos adelantos tecnológicos, el contexto de guerra en el que vive, ¿cierto? Se ha ido como deshumanizando cada vez más y eso también lo encontramos presente en la novela de manera literal, ¿cierto? Donde vemos la transformación de Gregor que pasa de un ser humano a convertirse básicamente en una cucaracha, ¿ya? Así que espero, chiquillos, que esta clase les haya servido mucho para motivarse. La siguiente sesión, recuerden que vamos a tener grupos separados, así que ese listado se los voy a hacer llegar por medio de la plataforma.